Vamos a considerar Proverbios 27:10. Vamos a considerar Josué 1:9 y vamos a considerar Jueces capítulo 2, verso 8 principalmente y el final de Deuteronomio 6, principalmente ahí. Ok, Proverbios 27:10 dice una expresión: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Es una expresión que está ahí. No dejes. La generación que viene, no te preocupes, la generación que viene se le recomienda: no dejes a tu amigo. Algo sucede en el camino, de pronto nos ocupamos, nos absorbe la rutina, nos absorbe el compromiso, nos absorbe la empresa, y para cuando acordamos de pronto nos vamos quedando sin amigos. No debe ser así. Y de pronto está más grave, dejamos a los amigos de nuestro padre. Si fueron amigos de nuestros padres, seguramente tienen los valores de nuestros padres y seguramente pueden aportar a nuestra vida. Partiendo de la realidad de lo que es un amigo. Un amigo es el custodio o el cuidador del alma, el que se interesa por lo más valioso que tiene. No el compinche, no el compadre, no el cómplice, no, el amigo. No dejes al que se ha preocupado por tu bienestar, al que ha mostrado interés por tu bienestar, ni dejes a los que mostraron amigos por el bienestar de tu padre y el tuyo. Esos ancianos, esos hombres de trayectoria, de experiencia, no los dejes, ¿de acuerdo? Esa es una máxima que está ahí en Proverbios, ¿de acuerdo? Ok. Josué 1:9, uno de los versículos más conocidos, más memorizados, más recurridos. Estoy seguro que lo han escuchado, seguramente se lo saben de memoria o han escuchado a alguien recitarlo. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estoy seguro que es muy, muy conocido. Josué 1. Todo Josué capítulo 1 del 1 al 9, muy bonita expresión, muy inspiradora y muy fortalecedora en los momentos de angustia, en la aflicción. El saber que Dios está con nosotros, el saber que Dios está a nuestro lado, está llena de una serie de instrucciones o promesas que Dios le da a Josué y que, pues, guardando la debida proporción, puede tener alcance para nosotros. Josué 1:3, yo te he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de tu pie. Todo, donde tu pie ponga, se posicione, eso va a ser tuyo y de tu descendencia y de tus compañeros. Verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ese Moisés, ese gran profeta de Israel, esa Josué 1:9, bueno, ahorita cité el 5. Nadie te va a poder hacer frente. Hoy para nosotros, nadie te podrá hacer frente. Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que daría a ellos. Josué es el siguiente a Moisés. Moisés es el gran profeta de Israel. Moisés es el libertador, el que sacó al pueblo de Dios, el que conforma al pueblo de Dios, el que tiene alguna conversación con Dios y poco a poco va transmitiendo lo que llamamos o lo que llaman la ley. La palabra ley puede ser un poquito fuerte, porque vivimos enmarcados en una democracia y las leyes se hacen de acuerdo a lo que el pueblo pide y a lo que el pueblo solicita o a lo que le conviene a algunos. En el concepto original, en la definición original, el concepto de ley es Torah. A lo mejor lo han visto, el libro de la Torah, o han escuchado esa frase, ya les he dicho: enseñanza, instrucción y orientación, o la guía para dar en el blanco. Eso es la ley. Cada que veas ley, cada que escuches ley, no pienses en la severidad del sistema en el que nos regimos. No, piensa la enseñanza de Dios, la instrucción de Dios, la orientación de Dios, la guía de parte de Dios. Eso es la palabra. ¿Sí? Entonces Moisés es ese interlocutor que tiene comunicación con Dios, que Dios le dicta lo que no pudimos enlistar ahorita, y que de alguna forma ahí está. ¿De acuerdo? Eso que tenemos ahí, Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Vamos a ser positivos, vamos a verlo bien. Esto que tenemos ahí, que les he dicho. Qué buena sorpresa. Buenas tardes. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, verso 6. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? No robar, no
mentir, no engañar, no extorsionar, no secuestrar, guardar un día de la semana para santificar un día de la semana se vive diferente, no tener dioses ajenos, lo que conocemos como 10 mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy, si ves a tu hermano padecer necesidad, no le niegues tu ayuda, no alteres la balanza. 6:6. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, o esta enseñanza que yo te mando hoy, o esa instrucción que yo te mando hoy, o esta guía que yo te mando hoy, o esta ley que yo te mando hoy, el adjetivo que quieres utilizar, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que es algo que debe formar parte de la conversación cotidiana y ordinaria con los hijos y con los nietos. Todos los días a levantarnos, hey, acuérdense que nosotros no engañamos, nosotros no abusamos, nosotros no extorsionamos, nosotros no secuestramos, nosotros no matamos, nosotros no mentimos. Acuérdense que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Acuérdense que nosotros no tenemos representaciones de Dios, porque cualquier representación de Dios se queda corta. Si tú quieres representar a Dios, se va a quedar corto. Es como representar a una madre, se queda corto. Una mamá es muy extenso. Es como quisiera representar el amor de un padre, no se puede, se queda corto. Por eso no representamos, porque una representación, una imagen mental, y todo lo que Dios es no puede, no cabe en una imagen. No por mala intención, no cabe. Entonces, esto que yo te mando el día de hoy, esto que yo te estoy pidiendo el día de hoy, es algo que debe formar parte de la conversación. ¿Cómo inicias el día? Oigan, acuérdense, van a la escuela, acuérdense que Dios está con ustedes y Dios es el que hace la diferencia. No caigan en tentación. ¿Cómo terminamos el día? Vamos a hacer una oración para agradecer por su presencia y a pedirle que nos dé paz. Así iniciamos el día, así continuamos el día. Forma parte cotidiana. Ya les he hablado, a veces oramos por los alimentos y les he dicho, es que no oramos por los alimentos, oramos en los alimentos. Orar por los alimentos, pues se vuelve una oración repetitiva. Es la oración más repetida, lo digo con respeto, pero desayunamos, comemos y cenamos y 3 veces al día hacemos la misma oración. Se convierte en un desperdicio. No oramos por los alimentos, por los alimentos no hay nada que orar, a menos que no sepas cómo, quién nos preparó, que te toque comer víbora, no sé. Entonces sí, oramos en los alimentos. El momento que nos reunimos en la familia, vamos a hacer una oración. ¿Para qué? Pues para agradecerle a Dios porque estamos juntos, agradecerle a Dios porque nada nos falta. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una situación? Hoy yo tengo un examen, hoy mira, un compañero, hoy, vamos a orar por eso. Oramos en los alimentos. Y entonces todas las oraciones son diferentes y en todas las oraciones preguntamos qué es lo que está sucediendo. De ahí que esa expresión, Deuteronomio 6:6. Y esto que yo te mando el día de hoy, ya le dije, si nada más una vez vamos a repetir uno de los mandamientos, vamos a repetir una de las enseñanzas, una de las instrucciones, una sola de ellas, vamos a repetirla y a memorizarla. Ok. Ahí está. Regreso a Josué, porque empecé con Josué. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Ese es Josué. Es el pueblo de Dios entrando a un proceso de conquista, a un momento de alcance, a establecerse como pueblo, establecerse como nación. Y luego, Jueces. Jueces es el libro histórico inmediato después a Josué. Si tú lees todo Josué, pues Josué fue un conquistador de tierra. Fue un administrador de bienes. Y Josué 2:8 deja algo fuerte. Pero murió Josué, hijo de Nun. Josué 2:8. Pero murió Josué. ¿Cuál Josué? Josué al que le dijeron esfuérzate y sé valiente. Josué al que le dijeron yo he entregado todo lugar que pisaré la planta de tu pie. Josué al que le dijeron no te voy a dejar, yo estaré contigo, no te voy a desamparar. Josué al que le dijeron tú repartirás a este pueblo por heredad la cual juré a tus padres. Ese Josué. Murió Josué. Josué era aproximadamente de 80 años cuando le dijeron esfuérzate y sé valiente, ya se los he dicho. Era un hombre sabio, un hombre fuerte. Contemporáneo Caleb, otro personaje importantísimo. Pero murió Josué.
hijo de Nun, siervo de Josué. 110 años. Hay 20 años de diferencia entre Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, y esta expresión. Pero murió Josué. Verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10. Y toda aquella generación contemporánea a Josué también fue reunida con sus padres. Esa generación que caminó en el desierto, esa generación que pasó 40 años en el desierto, esa generación que padeció escasez y que luego se convirtió en conquistadores. Fue una generación que conquistó, que se enfrentó a reyes, a poderosos, y que los hizo huir. Esa generación, bueno, toda esa generación murió junto con Josué y fue unida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es una expresión fuertísima. Y se levantó otra generación, hijos de conquistadores, hijos descendientes de esclavos convertidos en guerreros, personas que venían de menos a más, personas que se convirtieron en fuertes. Se levantó toda esa generación, pero que no conocía a Jehová. Y no solamente no conocía a Dios, sino que no conocían lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué es diferente? Y no conocían. Por eso es importante de hablar. Fíjate que tu abuelo creció allá, y cuando tu abuelo no teníamos agua, y no teníamos, y teníamos que caminar 1 kilómetro, y teníamos que avanzar 2 kilómetros, y veníamos, y mira, todo esto que tienes aquí, bueno, ahora tú lo tienes, pero se levantó esa generación que no conocía a Dios, y no conocía lo que Dios había hecho por ellos. Verso 11, después los hijos de Israel, o los hijos de Dios, o el pueblo de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, otros dioses. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y esta expresión, se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y dicho con cuidado, pero el único responsable es la generación anterior. Ahí me permito, con todo respeto, responsabilizar a Josué. Con todo respeto, pero las cosas como son. O al menos él es el representante de esa otra generación. Una generación que se ocupó tanto en conquistar, que era importante hacerlo porque había una misión, pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Se ocuparon tanto en lograr en algo para los hijos, y para que tú no batalles, y para que tú tengas, y se ocuparon tanto en conquistar, que descuidaron tal vez la parte más importante. Y se levanta una generación que no conoce a Dios, una generación que llegó a lo hecho, a lo ya construido, y que no saben que lo que habían logrado, lo habían logrado mediante la fortaleza de Dios, mediante la intervención de Dios. Se levanta una generación que dice que no conocía lo que Dios había hecho. Y si no conocían lo que Dios había hecho, es porque sus padres no hablaban de ello. Porque es la única forma, porque se transmite de generación en generación y de voz en voz. Le leí hace un momento Deuteronomio 6:6. Y estas palabras estarán contigo, y hablarás de ellas, y hablarás de ellas, y hablarás de ellas. Ese era un mandamiento que Moisés le dijo: tienes que hablar lo que Dios hizo. Hay un canto que todavía se canta en algunas iglesias. Viene en Éxodo: ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Se convirtió en canción. Porque lo que no que se convierte en canción se olvida. Hoy cuando haces algo por alguien, le dices: oye, acuérdate que me lo vas a cantar. Pues sí, te lo voy a cantar. Te lo tengo que cantar, porque si no te lo canto, se te olvida. Y no debes olvidar. Porque conforme olvides, no solamente olvidas lo que hice, sino olvidas lo que me llevó a hacerlo. Y si algo hice, tiene que ver con que Dios me movió a hacerlo. Tenemos que cantarle a los hijos, que tenemos que cantarle a los nietos. Tenemos que cantárselos en un buen sentido. Estas palabras que yo te mando estarán contigo, y hablarás de ellas al levantarte, y al andar por el camino, y al acostarte hablarás de ellas. ¿Saben qué? Todo lo que tenemos es porque Dios nos ama. Todo lo que tenemos es porque Dios nos ha provisto. Todo esto que disfrutamos el día de hoy es porque Dios está con nosotros. Recuérdenlo y agradézcanlo y transmítanlo a la siguiente generación. Es trágico esto. Se levanta una generación
que no conoce a Dios y que no conoce lo que Dios había hecho. No conoce lo que Dios había hecho por ellos. Y entonces dejaron a Dios. No sé si responsabilizarlos a ellos. Me toca responsabilizar a los padres porque son los que tenían ese mandato o esa obligación, por no decir oportunidad, de transmitirle a los hijos. Y luego hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esa parte puede ser complicada. Y es que, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Tiene que haber referencia. Tiene que haber una referencia. Tiene que haber un eje rector. Tiene que haber una brújula. Oye, algunas personas que están actuando mal desde la perspectiva de la palabra de Dios no lo saben. Porque no hay referencia. Vivimos en una cultura, hoy por hoy vivimos en una cultura que el que no tranza no avanza. Para ellos es una máxima. Vivimos una cultura llena de narcoseries, donde para salir adelante tiene que haber una referencia. ¿Y cuál es la referencia? La palabra de Dios. Una palabra de la que hablas, Deuteronomio capítulo 6, al levantarte, al acostarte y la repites a los hijos. Lo digo con cuidado, pero si no la conocemos, no la podemos repetir. No vamos a repetir lo que no sepamos. No lo vamos a repetir. Y ellos no lo van a repetir porque no nos escucharon a nosotros. Y si no lo repiten, no lo viven. Y luego entra Los Jueces. Y el libro de Los Jueces es un libro trágico. Es un libro de derrota. Es un libro donde empiezas y vemos un Gedeón, que dice Gedeón, que estaba cosechando en un pozo para que no lo vieran. Pues sembró y sembró con miedo. Y luego cosechó con miedo. Y ahí lo tienes escondido, juntando su alimento, preocupado porque le quiten lo esencial. Eso nunca debió de haber ocurrido. Pero te tienes que ir al anterior. Bueno, ¿por qué ocurrió? Porque dejaron a Dios. ¿Y por qué dejaron a Dios? Pues porque no lo conocían. Porque no podemos amar lo que no conocemos. Es feo, es bonito Josué 1.9, pero es feo juntar Josué 1.9 con Jueces 2.8. Así lo emonamos y no. Porque es una generación que logró propiedad. Que tuvo un desarrollo económico, sí lo tuvieron. ¿Cómo no? Lo tuvieron. Pero que en el proceso olvidaron lo importante. Lo urgente es muy llamativo, pero no siempre lo urgente es importante. Y lo importante no siempre es llamativo. Y a veces lo importante no llama la atención. Lo urgente siempre llama la atención. Lo importante, pues que yo hago oración con mis hijos antes de salir. Lo importante que mis hijos, ¿sabes qué? Vamos a memorizar esto, ¿sabes qué? Vamos a leer esto. Dios es amparo y fortaleza, fuerte auxilio en la tribulación, por tanto no temerá lo que pueda hacer el hombre. Apréndetelo. Vamos a aprendernos el Salmo. ¿Cómo fue fortaleza el Salmo? ¿Qué salmo? El 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Qué bonito. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque son palabra de Dios que está allí guardada. ¿Por qué me la sé? Porque mi abuela no nos dejaba dormir y era molesto. Y no te duermes hasta que te lo aprendas. Ya me quiero dormir hasta que te lo... Y repítelo. Ahora le agradezco. Hoy le agradecemos a nuestros padres. Hay historias por ahí de que yo me acuerdo cuando en una ocasión y agarré algo y mi papá se dio cuenta y me devolvió a la tienda y pasé por la vergüenza, me hizo devolverlo y en su momento fue un mal trago. Sí, pero hoy se lo agradeces. Porque transmitió esto que dice aquí, el no robarás. Y nos grabó el no robarás. Hay personas que tenemos grabado el no robarás y ahí está. Se levantó una generación que no conocía a Jehová porque sus padres no se ocuparon o no se preocuparon por presentarles a Jehová. Se levantó una generación que no conocía lo que el Señor había hecho por ellos, porque sus padres no se preocuparon de tomarse el tiempo y decirle, todo esto que tenemos no es por la fuerza de mis manos, no es por mi habilidad, no es por mi fortaleza, es resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconózcanlo, agradézcanlo y agrándenlo y transmítanlo a la siguiente generación. Y después, los hijos de Dios no son los hijos de Dios los que hicieron lo malo ante los ojos. Proverbios capítulo 27, verso 10, iniciamos con él, dice: no dejes a tu amigo, ni el amigo de tu padre. Ellos dejaron al amigo de sus padres. El padre de la nación es Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios.
Jesús se presenta como amigo y puede ser amigo. Pero ellos dejaron a su amigo y dejaron al amigo de su padre. No quiero culparlos, no los puedo culpar, no los quiero justificar, pero puedo entender que vivieron la consecuencia del descuido de los padres. Sin mala intención, yo les he dicho, buenas personas podemos llegar a cometer grandes errores sin malas intenciones. Yo estoy seguro que esta generación de Josué no estaba buscando que sus hijos se quedaran desprovistos de Dios. De verdad no era su intención, yo no lo creo. Solo que estaban tan preocupados y tan ocupados conquistando y conquistando y conquistando y conquistando que perdieron de vista que la conquista provenía de Dios, que no era espada ni con ejército, que era a final de cuentas a través de la manifestación de Dios. Que podían conquistar, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día lo apartas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Honra a tus padres para que te hagas de larga vida. No mientas, no hurtes, no engañes. Cada una de esas expresiones que está ahí son fortaleza y son ánimo y son referencia, Tienes ahí, y los hijos de Dios hicieron lo malo. Ellos no sabían que estaban haciendo lo malo. No lo saben. O al menos no conscientemente. Porque sus padres no te tomaron el tiempo de hacerlo. Y provocaron la ira de Dios. Es un mensaje fuerte que está ahí en la historia. Josué 1:9. El 8 no lo sabemos de memoria. En diferentes foros, Josué 1:9 me lo dicen de memoria. Y cuando les pregunto a Josué 1:8, difícilmente me lo mencionan. Difícilmente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No robes, no mientas, no engañes, no extorsiones, honra a tu padre y a tu madre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajar si haces toda tu obra. Peso y balanza justa. No te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinas. Son expresiones que nunca se apartará la enseñanza, nunca se apartará la orientación, nunca se apartará de ti la referencia, nunca se apartará de ti la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella. Mira, Deuteronomio 6. Al acostarte y al levantarte, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego sigue el 9, el que más nos gusta. Ese sí. Mira que te mandes, te esfuerces y seas valiente a todo lugar. Pero para que todo eso ocurra, el 8 tenía que estar ahí. El 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Nunca se apartará de ti la palabra de Dios, sino que continuamente, ya les he dicho, la Biblia se lee en un año, 15 minutos al día. 1 hora diaria y la lees en 2 meses. En menos de 2 meses, la lees toda, 1 hora al día. Pero lo dejamos. Lo dejamos y no se vuelve la instrucción permanente ahí. A veces vas a las puertas y en esta casa no se acepta. No, hombre, ahí lo que debe haber, en esta casa no robamos, no matamos, no extorsionamos, no secuestramos. En esta casa amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y todos son bienvenidos siempre y cuando deciden respetar la palabra de Dios. No es para pelear, es para conciliar la palabra de Dios. Ahí está, la pondrás en las puertas de tu casa, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, como señal en tu mano, como frontales en tus ojos. Pero lo dejaron de hacer. Y se levanta esa generación que vivió provocando a Dios y que vivieron bajo la ira de Dios. Por último, un personaje, Crónicas 28:9, la despedida de David. Cuando David está a punto de morir, David tiene una conversación con su hijo. Crónicas 28:9. Por eso les digo, es que no es una historia, es una situación que se da y que está ahí inmersa en diferentes pasajes de la Biblia. Le dijo David a Salomón, su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntarioso. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Reconoce al Dios de tu Padre con la seguridad de que nuestro Dios es el Señor. Si mi Dios es el dinero, mira, no lo hagas. Si mi Dios es
la propiedad, no lo hagas. Si mi Dios es el poder, no lo hagas. Reconoce al Dios de tu padre. Los hijos van a reconocer a nuestro Dios. ¿Qué es lo importante para mí? Reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Mi Dios no puede ser la empresa. Mi Dios no puede ser el negocio. Hombre, eso es lo que nos da para vivir y generar empleo, qué bueno. Pero mi Dios no debe ser, porque si en ningún momento mi Dios es el trabajo, mi Dios es la empresa, pues entonces va a ser su Dios y termina sometidos a eso. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Esta generación de Josué no reconoció al Dios de su padre, porque no se los presentaron, repito. Y queda. Reyes capítulo 3 verso 3. Último ya. Acuérdense, en Crónicas le dijeron: y tú, Salomón, reconoce al Dios de tu padre. La enseñanza, instrucción y orientación. Reyes capítulo 3 verso 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón anduvo en los estatutos de su padre, y anduvo en los estatutos de su padre, al menos al principio, porque su padre le enseñó los estatutos. Si no se los enseña, pues ¿para dónde? O sea, que decía, no está un yello. Ay, en la calle de Chihuahua no tiene pierde. ¿Por qué pues mi madre me llevaba y mi madre me llevaba y mi madre me llevaba. Me aprendí el camino, me lo aprendí. ¿Dónde están los tacos del Pomaca? 40 años, que era niño mi papá, lo máximo, subirnos a la camioneta y nos llevaba a repartir ropa, y a media mañana y nos llevaba a los tacos del Pomaca en la carretera a Monterrey. El caminito que me aprendí, que luego yo lo seguí y ahora llevo a mis hijos. Es un camino transitado. Mis padres transitaron ese camino, y yo transito los caminos, y mis hijos van a transitar ese camino. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre. Solamente santificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba. Y en 1000 holocaustos sacrificaba a Salomón sobre el altar. Verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Padre. Y Salomón buscaba a Dios, y Salomón buscaba a Dios, y Salomón buscaba a Dios. ¿Y saben qué? Pues encontró a Dios. Pues que lo buscaba. ¿Y por qué lo buscaba? Pues porque su padre se lo enseñó. Repitió el camino de su padre. Y cuando repitió el camino de su padre, encontró lo que su padre encontró. Encontró a Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Un amigo que sus descendientes dejaron. David fue amigo de Dios. Y Salomón, al menos en la primera parte de su vida, fue amigo de Dios. Y Dios se revela. Ahí está. Se los dejo para reflexión. Y que sea parte de... Yo los animo de verdad a que sea parte de lo que hablamos en la familia. Hay que leerla. Y hay que vivirla. Y hay que enseñarla. Hay que enseñarla. Asegurar las siguientes 2, 3 generaciones. Y que ellos repitan. Si tú ves la historia del pueblo de Dios, es un momento oscuro de declive. En aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Libro de los Jueces. Un momento que nunca debió ocurrir. Nunca debió suceder, consecuencia de una generación que se ocupó de lo que consideraban importante o lo urgente, y descuidaron lo importante. No transmitieron el conocimiento, no conocieron a Dios ni la obra que había hecho. Tal vez si hubieran conocido a Dios. No, si hubieran conocido a Dios, eso no hubiera pasado. Y si hubieran conocido lo que Dios ha hecho, no, hablemos. Dios nos rescató del pecado. Dios nos rescató de nuestra pasada manera de vivir. Dios nos rescató del error. ¿Sí? Te lo dejo a consideración. Roge, gracias por estar aquí.